¿Sabías que la deuda mundial superó los 310 billones de dólares? Esto supone un incremento de más del 25% en solo 5 años. La deuda es un mecanismo por el que los gobiernos pagan sus servicios públicos, defensa, pensiones y demás, cuando simplemente no les alcanza el dinero. Todo gobierno tiene varias formas de financiar sus gastos. Una de ellas es el cobro de impuestos a sus ciudadanos y empresas. El gobierno puede vender sus recursos naturales e incluso también puede emitir deuda a otros países y organismos, así como imprimir dinero. Claro, no todas estas opciones son buenas. Imprimir dinero, por ejemplo, ocasiona inflación y por lo tanto la pérdida del poder adquisitivo para todos los ciudadanos. Vender los recursos naturales, por otra parte, afecta a la soberanía nacional. Y con respecto a la deuda, el problema son los altos pagos de intereses. Cuando un Estado depende de la deuda para financiar sus recursos, básicamente hipoteca su futuro y el bienestar de sus ciudadanos, porque al fin y al cabo, las personas que pagan por esa deuda somos todos. La deuda, de una forma u otra, siempre se le cobra a los ciudadanos, ya sea en forma de impuestos o mediante la impresión de dinero. ¿Cómo es posible que la deuda a nivel mundial sea tan alta? ¿Cuál es el origen de este problema y cómo afecta a los países? En este video entenderemos cuál es el origen, los riesgos y las consecuencias de la deuda. Por lo que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. El problema de la deuda es que representa una gran cantidad del Producto Interno Bruto para algunos países. Por ejemplo, para Colombia, la deuda externa representó más del 55% de su Producto Interno Bruto en el 2022. O peor aún, Japón, cuya deuda en el 2023 superó el 220%. Esto quiere decir que Japón debe más del doble de lo que produce a lo largo de un año. Estados Unidos, por su parte, tiene ya una deuda de más de 34 billones de dólares, algo que el propio Banco Central admitió es insostenible. Los países llevan cientos de años endeudándose, pero el problema que se ha estado dando últimamente empezó realmente desde el 2008. Como sabes, en ese año se reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que afectó al resto del mundo. Los bancos de inversiones como Goldman Sachs y el Banco de América empezaron a ofrecer algo llamado los Mortgage-Backed Securities. Estos eran instrumentos financieros sobre el mercado inmobiliario. La creencia era que estas inversiones eran sumamente seguras porque todos pagan su hipoteca. Un banco podría recibir la solicitud de una persona de obtener una hipoteca, por ejemplo, por $200,000. El banco entonces tomaba el dinero de algún inversor que ya estaba en ese banco y lo prestaba a una tasa de interés de, por ejemplo, el 5%. De ese 5% le daba el 3% a su cliente inversor y el banco se quedaba con el 2%. Esto quiere decir que el banco, sin hacer absolutamente nada, podía obtener una ganancia del 2% sobre $200,000, o dicho de otra manera, $4,000. $4,000 para el banco no es prácticamente nada. Sin embargo, si el banco aprueba unos 1,000 créditos, estamos hablando de que en ese hipotético escenario, las ganancias aumentan a $4 millones. Con esta táctica, obviamente, los bancos empezaron a aprobar créditos a todo el mundo, con el objetivo de maximizar sus ganancias. Sin embargo, no tomaban en cuenta el perfil de riesgo de las personas, y cuando estas personas dejaron de pagar, eventualmente la burbuja acabó por reventar. En fin, luego de esa crisis los bancos centrales lo que hicieron fue bajar las tasas de intereses como una medida de reactivar la economía. Si las tasas de intereses son bajas, entonces pedir dinero prestado es más barato, con lo que las empresas y los ciudadanos usan más crédito, gastan e invierten más y así la economía se reactiva. Las tasas de intereses en Estados Unidos llegaron a su valor más bajo en más de 50 años en 0.25%. Con esa tasa de interés tan baja, los pagos de intereses también son bajísimos. Prácticamente el dinero era muy barato. El problema es que estas tasas se mantuvieron bajas por demasiado tiempo, por aproximadamente 7 años. Y esto fue similar en otros países. En Japón, en donde el problema de la deuda es tan grave con más del 220% con respecto a su Producto Interno Bruto, las tasas de intereses han sido prácticamente del 0% por 2 décadas. Y quizá te preguntes, ¿cuál es el problema de que las tasas de intereses sean tan bajas? Si al fin y al cabo se reactiva la economía, las empresas pueden gastar más, invertir más, generar más empleo y demás. El problema es que a medida que el dinero se hace más fácil de obtener, más gente lo quiere y por lo tanto la demanda aumenta y entonces la inflación también lo hace. Y los gobiernos de los países básicamente se sumaron a esta tendencia, pidiendo dinero prestado sin control para mantener el crecimiento artificial.
Con las bajas tasas de intereses, los países aumentaron sus gastos, sobre todo en infraestructura. Aquí puedes ver, por ejemplo, que el gasto de infraestructura en Estados Unidos pasó de casi 263.000 millones de dólares en el 2013 a más de 480.000 millones de dólares en el 2023. Después del colapso inmobiliario y alrededor del año 2010 o 2011, los bancos centrales pudieron empezar a subir las tasas de intereses, pero esto no es lo que hicieron. Los bancos decidieron mantenerlas bajas por demasiado tiempo. Todo esto por miedo a que se repitiera una crisis. Y finalmente, cuando estas tasas de intereses empezaron a volver a subir en el año 2017, eventualmente llegó el COVID en el año 2020. Y con esto, como sabes, muchas empresas cerraron, estábamos en casa y el gasto se redujo. La economía nuevamente entró en un proceso de contracción. Y como se entró en un proceso de contracción, nuevamente los bancos se vieron obligados a volver a bajar las tasas de intereses, justo cuando ya las habían empezado a subir luego de la crisis económica del 2008. El dinero corría a caudales y la impresión de dinero también se disparó. Los gastos de inversión en energías limpias e infraestructura se aceleraron para evitar la contracción económica. No obstante, como ya lo vimos y como seguramente lo has experimentado, esto generó inflación, la cual alcanzó, por ejemplo, el 7.9% en México en el 2022. ¿Cómo afecta a un país que tenga tanta deuda? Bueno, un país como cualquier persona debe ser solvente, es decir, que debe ser capaz de pagar por sus obligaciones. Si las cuentas de un país son sanas, entonces el país recibe una calificación positiva por parte de agencias como Standard & Poor's y Moody's. ¿Cuál es la relevancia de que un país tenga una calificación positiva? Es muy similar a tu historial crediticio. Si un país tiene una calificación positiva, esto quiere decir que entonces ese país es de bajo riesgo y por lo tanto puede acceder a préstamos con tasas de intereses bajas. Si el país, por el contrario, no es solvente, entonces los préstamos se hacen demasiado caros porque las tasas de intereses se hacen más altas. Esta es la razón, por ejemplo, por lo que no es lo mismo si Estados Unidos tiene una deuda del 100% con respecto a su Producto Interno Bruto a que si la tiene Venezuela o Zimbabue, porque son países de alto riesgo y por lo tanto esa tasa de interés es mayor y sus pagos son más caros. Todo país puede tener deuda, pero hasta cierto punto. Después de cierto límite, acumular deuda se vuelve peligroso, porque puede que el país ya simplemente no la pueda pagar, con lo que su riesgo incrementa y su deuda se hace cada vez más cara. Si un país se endeuda demasiado, quiere decir que una gran porción de su Producto Interno Bruto tendrá que ir destinado al pago de estas deudas, y este es dinero que básicamente deja de invertirse para, por ejemplo, mejorar los servicios públicos, para mejorar las instituciones educativas, para hacer inversiones y demás. Cada vez que el Estado se endeuda, se está hipotecando la calidad de sus servicios en el futuro. Y es por esto que es tan importante que un Estado nunca se endeude de más, que si se endeuda tenga la capacidad de pagar esa deuda en el mediano o en el largo plazo. De lo contrario, la deuda se hace cada vez más cara y el país entonces se puede ver en la tentación de imprimir dinero para pagar la deuda. No obstante, imprimir dinero de la nada no es una solución porque esto genera inflación. Al imprimir dinero, como vimos, tu poder adquisitivo como ciudadano se reduce. Es decir, que de una forma u otra, si tu gobierno se endeuda de más, tú como ciudadano vas a ser la persona que va a terminar pagando. Puede que pagues más por impuestos o puede que pagues más simplemente porque haya alta inflación y cada vez te alcance para menos. La manera más directa en la que el gobierno puede conseguir más dinero, obviamente es subir los impuestos. Y al fin y al cabo la consecuencia es la misma. Tendrás menos dinero disponible para tus gastos. Tu dinero te alcanzará para menos y además tus ahorros se pierden. Finalmente, hay otro problema no tan evidente que ya está afectando a muchos países en su capacidad de pagar la deuda. Países como Canadá, Australia, Francia, Alemania, Estados Unidos y demás. Y es el envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional quiere decir que la tasa de reproducción no es la necesaria para reemplazar a la población de la tercera edad. En consecuencia, cada vez hay menos jóvenes y más personas de la tercera edad, y esto ocasiona dos problemas importantes: el aumento en el gasto de salud y sistema de pensiones en riesgo. Con respecto al incremento en el gasto de salud, este quizás sea el problema más evidente. El envejecimiento de la población impacta directamente los costos de atención médica, ya que implica un mayor número de personas que requieren de estos servicios por enfermedades asociadas a la edad. Y esto es importante porque si cada vez hay más personas de la tercera edad, cada vez son más estos gastos y cada vez es mayor la presión financiera sobre las personas jóvenes que siguen trabajando de forma activa. Y esto descuida otras áreas como inversiones en infraestructura, el sector educativo, tecnología y demás. Por otra parte, el sistema de pensiones se sostiene principalmente por las contribuciones de los jóvenes, y si cada vez hay menos jóvenes contribuyendo a este sistema, el sistema de pensiones se encuentra en riesgo.
Esto pone una presión financiera importante en este sistema, que pone en riesgo el futuro de la estabilidad de las personas de la tercera edad que dependen de estos ingresos. Y esto no es un efecto que está por verse, ya lo estamos viviendo. Cada vez hay más personas de la tercera edad que están volviendo a trabajar porque simplemente no les alcanza su pensión. Y estos dos puntos hacen nuevamente que el país necesite cada vez más dinero. Pero si no hay jóvenes de los cuales se pueda extraer ese dinero, solo queda imprimirlo y endeudarse más, con lo que el problema se agudiza. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que exista una solución al alto endeudamiento de los países? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua y compartirlo. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio.